Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes que están en sus hogares, que la paz del Señor pues more en ustedes. Esta noche pues le doy gracias al Señor por haberme permitido tener el privilegio de poder hablar de su palabra en esta escuela de doctrina. Para mí es un privilegio que el Señor me dé la oportunidad de poder estar aquí esta noche. También le doy gracias a nuestros padres espirituales que me dan la oportunidad de poder impartir este estudio, esta hora, que pues el Señor los bendiga y gracias por haber confiado en mí para este estudio. Le vamos a dar gracias al Señor y vamos a poner este momento en manos del Señor. Le pido por favor que me acompañen a orar y les suplico por favor sus oraciones para que el Señor quite todo nervio, toda humanidad de mí. En el nombre de Jesús, me acompañan por favor. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor, de poder estar, Señor, en este momento, Señor, impartiendo, Señor, este maravilloso estudio, Señor, tu maravillosa palabra, Padre Celestial. En esta hora yo vengo poniéndome, Señor, en tus manos, Señor, vengo poniéndome, Señor, delante de ti, Padre Celestial, para que seas tú tomando el control, Señor, de mi vida, el control de mis labios, el control de mi mente, Señor. En el nombre de Jesús, que seas tú hablando, Señor, que seas tú utilizándome, Padre Celestial, que seas tú, Padre amado, tomando el control, Señor, en el nombre de Jesús. Desde ya, Señor, te pido, Padre Celestial, que seas tú preparando, Señor, los corazones de cada uno de los hermanos, Señor, que están viendo, Señor, esta transmisión, que seas tú hablando a su vida, Señor, que seas tú, Señor, tocando los corazones, Padre Celestial, que seas tú, Señor, utilizándome, Padre Celestial, en esta hora, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo, Señor, amén y amén. Bueno, pues nuestro tema de esta noche, como podemos ver, es el bautismo en el Espíritu Santo. Acá pues vamos a ver cómo el profeta, cómo Juan el Bautista preparaba el camino para el Señor Jesucristo. Pues vemos que Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad aproximadamente, en el momento de que Juan el Bautista lo bautizó en agua. Vemos que también vamos a ver de que el Señor Jesucristo, en el momento que fue bautizado en agua en el río Jordán, como el Espíritu Santo descendió sobre él, pero no solamente descendió, sino que también moró en él, habitó en él, y a partir de ahí, pues el Señor Jesucristo inicia su ministerio y empieza pues bajo el poder del Espíritu Santo, hace maravillas, prodigios, también milagros, bajo el poder del Espíritu Santo. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor. Me acompañan por favor a Mateo 3, 1, 3. Si ya lo tienen, pues comenten ahí, amén, ya lo tenemos. Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Pues Juan el Bautista estaba predicando un mensaje de arrepentimiento.
Entonces vemos cómo su mensaje estaba preparado por el Señor Jesucristo. Vemos cómo pues este mensaje incitaba a la gente a que se arrepintiera. Tenía que haber un arrepentimiento, y las personas pues que estaban en el desierto de Judea estaban escuchando a Juan el Bautista, escuchaban la palabra que él les estaba dando, y a ellos venía un arrepentimiento. Entonces los que estaban ahí escuchando se arrepentían y les venía enseguida el deseo de ser bautizados en agua, porque Juan el Bautista lo que estaba haciendo acá en el río Jordán era predicando una palabra de arrepentimiento, y también estaba bautizando, porque ahí mismo fue donde cuando él estaba bautizando vino a él Jesucristo para que él lo bautizara. Entonces vemos que la gente que lo escuchaba creía, escuchaba detenidamente y venían a él para que los bautizara. Bautizados tenemos que tener un arrepentimiento de corazón, arrepentimiento a todos nuestros pecados, a los pecados que a nosotros antes de venir al Señor Jesucristo, pues dice la palabra del Señor que estábamos muertos en nuestros deleites y pecados. Entonces de todo eso, pues ellos se arrepentían y venía el deseo de ser bautizados en agua. Entonces, después de ser bautizados en agua, como vemos, hay un como pasos para, por decirlo así, hay pasos para ser bautizado, para recibir el bautismo en el Espíritu. Entonces vemos que el primer paso era creer, porque Juan el Bautista estaba predicando, ellos creyeron. Luego es un arrepentimiento de corazón. Entonces ahí mismo despertaba el deseo, el anhelo de ser bautizados en agua. Y enseguida venía el anhelo de ser bautizados en el Espíritu. Entonces los pasos para poder recibir al Espíritu Santo es, número 1, creer, número 2, arrepentirse, número 3, ser bautizados en agua. Este orden puede variar porque puede que creas, te arrepientes y seas bautizado antes en el Espíritu que en el agua. Entonces ese orden pues puede variar según el Señor, ¿verdad? Cómo quiera bendecirte, cómo quiera, o cómo es tu comunión, tu relación con el Señor. Entonces eso sí puede variar, puede ser antes el bautismo en espíritu, y después puede ser el bautismo en agua. Vayamos a Mateo 3:33, 3, perdón. Dice, pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces, el mensaje de Juan el Bautista lo que hacía era preparar el camino del Señor. O sea, él bautizaba, él predicaba, él bautizaba en agua, pero el Señor Jesucristo iba a venir a bautizar en el Espíritu. Entonces ya estaba preparado, ya estaba preparado el camino, ya estaba preparado, por decir, nuestro corazón, para poder recibir ese bautismo en el Espíritu Santo.
Vayamos a Mateo 3:13. Dice, luego Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Vemos de que vayamos al siguiente, Mateo 14, 15 y 16, los siguientes versículos. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo, entonces le dejó, y Jesús, después que fuera bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como en forma de paloma y venía sobre él. Entonces, al ser bautizados en agua, pueda de que en ese mismo instante también seas bautizado en el Espíritu, o pueda de que después de un cierto tiempo que seas bautizado en agua, seas bautizado en el Espíritu. Entonces, como le decía anteriormente, va a ser, depende de la comunión y de la relación que tengamos con el Señor, porque un arrepentimiento, tiene que haber un deseo de poder ser bautizados. Tenemos que anhelar, tenemos que desear con todo nuestro corazón ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vayamos a Juan 1:33. Dice, yo no sabía que Él era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa en él, es Él que bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que pues Juan fue enviado por el Señor a bautizar con agua, pero Jesucristo es enviado a bautizar en el Espíritu. Entonces, vemos que acá, al momento de que nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el agua, al instante desciende el Espíritu Santo en forma de una paloma. Pero no solamente desciende, sino que también mora en el Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Vemos que pues nosotros somos morada, por lo tanto, pues debemos cuidarnos, debemos de estar en santidad, porque recordemos también que el Espíritu Santo no mora en vasos sucios. Entonces, debemos tener mucho cuidado en eso. Como moradores del Espíritu Santo, debemos de cuidar nuestra santidad, debemos de estar buscándole cada vez más, debemos de estar en intimidad con el Señor, porque vemos de que Él no solo desciende, sino que mora en nosotros. Acá moró en el Señor. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, pues Él es el que nos da ese bautismo en el Espíritu Santo. Veamos también en Lucas 4:14. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Entonces vemos de que el Señor Jesucristo inició su ministerio en el momento que fue bautizado en agua,
y el Espíritu Santo descendió para morar en él. Aquí es donde inicia su ministerio. Y vemos que pues entonces ya él regresa a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y es ahí donde empieza a hacer milagros, prodigios y maravillas bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces vemos de que es el Espíritu Santo el que nos toma, y es Él el que Él es el que hace las cosas. O sea, nosotros tenemos esa unción, y por medio de esa unción del Espíritu Santo es que se van a hacer milagros, y pues podemos tenemos que anhelar esa unción para poder nosotros servirle al Señor. Amén. Vamos también a ver en Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté en vosotros para siempre. Sabemos de que nuestro primer consolador es el Señor Jesucristo. Entonces, Él es nuestro primer consolador. Pero dice que vendrá otro consolador. Y ese otro consolador es el Espíritu Santo. Y dice para que esté con vosotros para siempre. Entonces, vemos que el Espíritu Santo entonces se queda a morar en nosotros. Y vemos que esta pues es una promesa del Señor, porque el Señor Jesucristo dice que Él va a rogar al Padre y Él nos va a dar al Consolador. Entonces esta es una promesa, y esta promesa pues sabemos que el Señor cumple sus promesas, y pues vemos de que si nosotros anhelamos, si nosotros le pedimos creemos en esa promesa, pues entonces el Espíritu Santo va a venir a morar en nosotros. Amén. La palabra bautismo, viene de la palabra griega baptizo, G907, que significa completamente mojado. El diccionario Vine describe bautizo como utilizada en el teñido de vestidos, de sacar agua introduciendo una vasija en otra más grande. Entonces, esa palabra teñidos, nosotros debemos ser teñidos del Espíritu Santo, tenemos que ser sumergidos en el Espíritu. Recordemos que nosotros pues somos vasijas, entonces somos vasijas, entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? O sea, tenemos que creer en el Espíritu, tenemos que creer, desearlo, anhelarlo. Y pues hay una pregunta que dice, ¿para quiénes es el bautismo en el Espíritu? Entonces, vemos de que no es para cualquiera el bautismo. El bautismo del Espíritu Santo no es para cualquiera, sino que es para los hijos de Dios. Y en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo
a los que se lo pidan. Sabemos de que somos hijos del Señor, somos sus hijos, y por lo tanto el bautizo del Espíritu Santo es para nosotros. Pero también dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, nosotros debemos pedir esa llenura del Espíritu Santo, debemos pedir ese bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando un niño le pide algo a su papá, a su mamá, bueno, pues él sabe de que si él lo pide, su mamá o su papá se los va a dar. Pero si él no lo pide, nosotros no podemos adivinar qué es lo que quiere. Por ejemplo, en mi caso, Cecia, yo no puedo adivinar qué es lo que Cecia quiere que yo le dé. Yo no puedo adivinar qué es lo que Kylie quiere que yo le dé. Entonces, ella me lo tiene que pedir a mí, entonces yo le digo si sí o no. No, entonces yo le digo, entonces yo se lo doy. Entonces, el Señor así es. Si nosotros le pedimos esa llenura del Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Él no es como yo, que si ella no me lo pide, yo no adivino. Él lo sabe todo. Dios sabe todo, dice que hasta nuestros pensamientos más secretos, entonces Él lo sabe. Pero Él quiere que nosotros se lo pidamos. Entonces, nosotros debemos anhelar, nosotros debemos pedirle al Señor ese bautismo del Espíritu Santo. Porque si nosotros no lo pedimos, no lo va a dar. En nuestro corazón debe de haber ese anhelo de ser bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos también a Juan 1:12. Dice, pero los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio derecho de ser hijos de Dios. Entonces, vemos de que no solo es de pedir, sino que también vemos de que debemos aceptarlo. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, y creemos en Él, tenemos ese derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos creer en el Señor, debemos aceptarlo, creer, para poder tener ese derecho de ser hijos del Señor y venir. Y como ya somos hijos del Señor, tenemos ese derecho, ya podemos venir y pedirle al Padre esa llenura del Espíritu Santo, ese bautismo en el Espíritu Santo. Veamos en Efesios 2:1. Dice, hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Entonces, como hijos del Señor, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero antes de venir al Señor, pues nuestro espíritu estaba muerto a causa de nuestros pecados. Entonces, vemos de que el Señor, pues, le da vida a nuestro espíritu. Nuestro espíritu pues está muerto, pero el Señor, cuando nosotros venimos a Él le da vida a nuestro espíritu. Entonces el espíritu empieza ahí a fluir, a despertar. Vamos a Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, Él es nuestro primer consolador, como se los decía anteriormente. Jesucristo es nuestro consolador. El Padre enviará a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene, mora en nosotros, y Él se encarga de empezar a hacer el cambio en nosotros. Nosotros no vamos a cambiar por nuestras propias fuerzas, nosotros no vamos a hacer cosas por nuestras propias fuerzas, sino que es el Espíritu Santo que viene, mora en nosotros y empieza a hacer ese cambio. El Señor Jesucristo nos habilita a que seamos, a tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Amén. Dice, cuando le aceptamos y le creemos a Él. Cuando nosotros aceptamos y le creemos al Señor, Él nos da derecho a ser hijos de Dios. Amén. Cuando le aceptamos y le creemos a Dios, le da vida a nuestro espíritu. Recordemos que antes de que nosotros le aceptemos y antes de que nosotros le creamos, estábamos muertos en nuestros pecados y estábamos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu estaba muerto y Él viene y da vida a nuestro espíritu. Número 3, es nuestro consolador, pero también nos habilita para recibir el consuelo que es el Espíritu Santo. Entonces vemos de que el Señor pues nos habilita, Él nos prepara para que nosotros podamos recibir, Él prepara nos habilita, nos prepara para que nosotros podamos recibir el bautizo del Espíritu Santo. Entonces vemos de que el Señor pues al momento de creer en Él, de aceptarlo y creerlo, nos da derecho de ser sus hijos, nos da vida a nuestro espíritu y también es nuestro consolador, pero también nos habilita para recibir al consolador, que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver también cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Y para eso vamos a ir a Gálatas 3:2. Amén. Y dice, déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Entonces, vemos acá que por la fe, nosotros recibimos al Espíritu Santo, por medio de la fe. Por medio de la fe y también por obediencia, ¿verdad? Vemos de que acá por medio de la fe es de que viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. Y otro ejemplo está también en Gálatas 3:14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudieran recibir por medio de la fe al Espíritu Santo
al Espíritu Santo prometió. Entonces vemos de que esa unción era tanta que pues cuando la unción es del Espíritu Santo es tan poderosa, pues alcanzan esa bendición pues también hasta los gentiles, ¿verdad? Entonces vemos de que esa misma unción pues es por los demás, los que nos rodean. Entonces vemos también de que vamos a ver Hechos 8, 14 al 15. Entonces dice: cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces vemos de que no es el Espíritu Santo puede ser también cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran al Espíritu Santo. Entonces vemos de que pues los ministros también pueden orar por nosotros para que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Vemos y que pues entonces vamos a recibir al Espíritu Santo en nosotros, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces los ministros también pues como que preparan ese momento, ellos piden al Señor que nosotros podamos ser llenos de su Espíritu, y entonces el Señor pues da esa llenura al que anhela en su corazón ser lleno o ser bautizado en el Espíritu. Vayamos a Hechos 8, 16, 17. Dice: en el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos que otra forma de recibir al Espíritu Santo es por la imposición de manos. Entonces vemos de que no es por los ministros, sino que bajo la unción de los ministros, el Señor los usa para que nosotros, para que ellos vengan y impongan sus manos, y así podemos ser llenos del Espíritu Santo y poder recibir ese bautismo en el Espíritu. Vamos a ver también Hechos 10, 44, 45. Mientras Pedro estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo. También era derramado sobre los gentiles. Vemos que el Espíritu Santo desciende sobre todos los que escuchan el mensaje, escuchan la palabra del Señor. Entonces
no debemos rechazar la palabra, porque sabemos que por medio de escuchar la palabra del Señor, puede también venir el Espíritu Santo, puede venir ese bautismo del Espíritu. Entonces, vemos de que si nosotros escuchamos, pues podemos llegar a ser bautizados en el Espíritu. Y dice también que muchos, dice, y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado en los gentiles. Entonces vemos de que es asombroso, esa unción es tan asombrosa que hasta los no creyentes, hasta los que no creen en el Señor, se asombran de las cosas tan maravillosas que es el Señor, de esa llenura. Entonces ellos también de ver eso, que ese derramamiento de Espíritu, entonces ellos también van a querer, ellos se asombran, y entonces ellos también van a querer de esa llenura del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver también en Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, vamos a creer, pero también vamos a escuchar, no solo a creer, sino que también vamos a oír la palabra del Señor. O sea, tenemos que escuchar, aprender a escuchar la palabra del Señor, no solo oírla sino que tenemos que escuchar detenidamente la palabra del Señor. Amén. Entonces vemos de que, como dice aquí, así que la fe es por el oír la palabra del Señor. Vamos a ver también. Dice, no se recibe por mérito alguno. Vamos a ver, para eso vamos a ir a Hechos 2:38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Entonces vemos de que el bautismo en el Espíritu no se recibe por mérito propio, no se recibe por que nosotros seamos, porque nosotros, el Espíritu Santo no se recibe por medio de obras. El Espíritu Santo no se recibe porque nosotros ayudemos a las personas, no se recibe por lo que tengamos, algún privilegio, no se recibe por ninguna obra. El Espíritu Santo se recibe por no se recibe por obras, amén, sino se recibe por medio de la fe, amén. Y vayamos también a Hechos 17:18. Dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vemos pues acá, pues vemos de que Simón, al ver de que ellos,
los apóstoles estaban imponiendo manos y ellos recibían el Espíritu Santo, él quiso comprar el bautismo, quiso comprar el bautismo en el Espíritu, quiso comprar ese derramamiento, pero sabemos de que eso no se compra ni porque tengamos todo el oro del mundo y queramos comprarlo. En la llenura del Espíritu Santo no se compra, es recibida por fe, es recibida por el oír de la palabra del Señor. Entonces no se puede comprar, no se puede comprar con no se puede comprar, porque es algo maravilloso, la llenura, el bautismo en el Espíritu es un regalo de Dios. Entonces también vamos a ver Hechos 8:19 al 21. Dice, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiera las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tenéis tu parte no tenéis tú parte ni suerte en este asunto. No es recto delante de Dios. Entonces, como vemos, no se puede comprar la llenura del Espíritu Santo, no se puede comprar. Y también vamos a ver en Lucas 11:13. Pues si nosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pide. Entonces, vemos de que para obtener el Espíritu Santo debemos creer en el Señor, debemos pedírselo al Señor. Entonces, en nuestro corazón como cristianos, como hijos de Dios, debe de haber ese anhelo de ser bautizados, ese anhelo de poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Debemos anhelarlo con todo nuestro corazón, debemos pedírselo al Señor, porque como el ejemplo que les ponía anteriormente, si nosotros acá dice que debemos, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea que si nosotros no se lo pedimos, no se nos es dado. Entonces nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón el Espíritu Santo. Amén. Entonces espero que este es el último versículo que tocamos. Espero que se haya entendido. Espero que les haya quedado hoy, pues el Señor quería hablar en esta noche. Entonces los exhorto a que en nuestro corazón esté ese anhelo de pedir el Espíritu Santo, ese anhelo de ser bautizados. Si no han sido bautizados en el Espíritu, pues que debemos anhelar ese bautismo en el Espíritu. Ya pues muchos ya creímos, seguimos creyendo, ya fuimos bautizados en agua, otros pues ya tienen ese bautismo, pero hay muchos que todavía no lo tienen. Entonces debemos anhelarlo con todo nuestro corazón y pedírselo al Padre para que Él sea el que nos dé ese bautismo. Amén.
Entonces, les voy a pedir que me acompañen a orar para despedirnos. Y amén. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos de que tenemos ese derecho, Señor, de ser hijos tuyos, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos, Señor, ese derecho, Padre Celestial, de poder ir a ti, Padre Celestial, y pedirte, Señor, esa promesa, Señor, esa promesa que tú has dado, Padre Celestial, de darnos al Consolador, Señor. En nuestro corazón, Señor, hoy queda ese anhelo, Señor, de poder obtener al Espíritu Santo, de poder ser llenos de tu Espíritu, Señor. Queremos, Señor, ser llenos de tu Espíritu, como en ese día del Pentecostés, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo se derramó, Señor, como fuertes vientos, Padre Celestial, y con lenguas de fuego, Padre Celestial. Sabemos, Señor, que esa promesa aún sigue vigente para nosotros, Padre Celestial, y en esta hora, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que seas tú, Padre Celestial, sumergiéndonos, Señor, en tu Espíritu, que seas tú, Señor, bautizándonos con tu Espíritu, Padre Celestial. Tenemos un corazón, Señor, que anhela de ti, Señor, anhela ser bautizado con tu Espíritu, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Padre bendito, anhelamos y esperamos ese evento tan hermoso, Señor, y todos verán, Padre Celestial, cómo tu poder, Señor, se derrama, Padre Celestial. Verán, Señor, y se asombrarán, Padre Celestial, de lo que tú harás con nosotros, Señor, de ese derramamiento de tu Espíritu, Padre Celestial. Anhelamos con todo nuestro corazón, Padre, ese momento, Señor. Prepara desde ya, Señor, para que nosotros podamos recibir, Señor, esa llenura, Señor, y ser sumergidos en tu Espíritu, Padre bendito. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos que están en su casa, Señor. Bendícelos, Señor, derrama, Señor, de tu Espíritu sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice esos hogares, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Bendice a nuestros padres espirituales, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciéndolos, Señor, cada vez más, utilizándolos, Señor, y llenándolos más de tu Espíritu, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te agradecemos, te bendecimos, Señor. Amén y amén.